Nuevamente fui a ver a Nulio Pomperino. Sus hechizos y sus palabras siempre me arrastraban hacia su persona para explicarme cosas. La otra ocasión ya me había explicado de los falsos despertares, el despertar de la conciencia, y ahora necesitaba saber qué es un despertar espiritual. Le pregunté, Nulio, ¿qué es un despertar espiritual? Hay una intriga. Hay algo que no logro entender, ¿qué es un despertar espiritual? Me dijo, déjame explicarte algo, pero antes debo de decirte que vi una película que se llama El Doctor Extraño o Doctor Strange. Este doctor en un principio tenía falsos despertares, era una enorme eminencia en la medicina. Era un doctor que curaba, hacía operaciones. Al principio todo iba muy bien. En sus falsos despertares lo tenía todo lo que un hombre materialmente tiene acceso, además del gran talento que tenía como doctor y la fama. Y una noche, en su carro, pues por supuesto era un carrazo, fue y se estrelló. Entonces le quedaron muy mal las manos, ya no podía operar con las manos. Todos los recursos que tuvo a su alcance los utilizó para reparar sus manos, pero no pudo. Entonces tuvo un shock, un despertar de la conciencia. Ya no tenía remedio. La ciencia no había podido reparar sus manos. Le dijeron, ver a ver una persona que tú curaste, pero parece que se recuperó, y fue a ver a una persona y estaba jugando básquetbol. Le dijo, yo te curé, ¿qué fue lo que pasó si tenías toda la columna deshecha? Dice, yo tuve una experiencia. Fui a un lugar y ya le explicó. La única forma en la que te puedas curar es vivir una experiencia espiritual. Entonces fue al templo. Al principio no lo querían recibir, pero después le empezaron a destruir todos sus egos. La única forma en que un ser humano tenga acceso a lo espiritual es destruyendo los egos. Si tiene los tres egos que habíamos dicho anteriormente, el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo, no vas a poder encontrar el camino hacia la espiritualidad. Joder, a ver, no existe un camino hacia la espiritualidad, y entonces en el templo le destruyeron sus egos y lo pasaron y le manejaron el camino espiritual. Todo su ser se lo trabajaron, por supuesto, a través de muchas pruebas, de muchas cosas que tuvo que vivir para alcanzar los terrenos espirituales. Claro, debo decirte que se convirtió en un gran maestro. Ya no regresó a los estados en los cuales estaba antes. Sí se reparó y se convirtió en un gran maestro. Entonces, para poder acceder a los estados espirituales, tenemos que entender, o tienes que entender primero qué es el alma. Si no entiendes el alma, o no comprendemos el alma, o no comprendo qué es el alma, no puedo entender qué es el estado espiritual en un ser humano. Pero debo decirte que el alma es todo lo que piensa, son todos los pensamientos que tiene un ser humano, eso es el alma. Por eso, si tiene pensamientos adversos, negativos, si su alma que es su pensamiento, está muy mal, no va a poder acceder a los caminos espirituales. De hecho, debo de decirte, nadie le interesa en este mundo de gusanos, de gente muy ignorante, de gente que no va a ir a ninguna parte, a nadie o casi nadie, salvo que esté contra la pared, salvo que ya no le quede otra cosa, salvo que entienda su sufrimiento o tenga un despertar de la conciencia y sepa que no va por buen camino su vida, o que ya se asqueó de su vida, salvo que le pase algo que sea rotundo y contundente, que no se deje ir, o no se empieza a suicidar automáticamente, se va a ir o va a buscar los caminos espirituales. Entonces, el alma es la voz del espíritu. Si el alma no está sana, si todos tus pensamientos, todo lo que ves, sientes y piensas, no está sano, entonces automáticamente tu espíritu va a estar enfermo. Por eso decían, si el alma enferma, o la perversa enfermedad del alma, que son todos los pensamientos escritos en los libros, en la literatura, en la vida, si eso no está sano, el espíritu va a morir. Eso es importante saber. Entonces tenemos que entender perfectamente qué es el espíritu.
¿Dónde? Principalmente, vamos a ver esto de la, ¿dónde va la gente cuando tiene necesidad o ya anda en busca de lo espiritual? ¿Cuáles son los caminos que busca la gente? Pues va a las iglesias, a los programas. Allá va en busca porque se supone que ahí en esos lugares está lo espiritual o te van a enseñar el camino a la espiritualidad. Y resulta que cuando tú vas a esos lugares, lo único que hacen es llenarte de confusión. No entiendes o no se puede definir que la religión, totalmente la religión, no es lo espiritual. Nada tiene que ver. La religión únicamente se va a ocupar, o todos los escritos que estén en una Biblia o en un libro sagrado, se van a ocupar para indicarte el camino hacia la espiritualidad, hacia la luz. Por eso han fracasado rotundamente esos caminos. También existen programas espirituales. ¿Cómo funcionan? ¿O cómo es el funcionamiento para que tú puedas acceder a un camino espiritual y sepas que voy en un camino hacia el espíritu? Pues la primera parte es que te tienes que conocer a ti mismo. Y es ahí donde el ser humano empieza su fracaso. ¿Por qué? Porque todo el ser humano cuando empieza a conocerse a sí mismo empieza a blindarse. Se blinda, empieza a escaparse, a huir. Cuando empieza el dolor o cuando empieza a entender que no está bien, lo voy a dar como ejemplo porque tenemos que ver esta parte de... Cuando un ser humano está derrotado, ya por la vida, por la circunstancia, perdió todo, ya no tiene nada en la vida, ya. La única forma en la que pueda salir adelante o pueda seguir viviendo bien o que esté bien, tiene que buscar y recurrir a su espíritu. Cualquier tipo de derrota, todos tienen problemas muy difíciles, porque la gente a veces se conmisera y siente lástima de sí mismo. La gente lo que le gusta es eso, estar en una lágrima, siempre pensando que los demás tienen culpa de sus enormes desgracias. Toda esa parte del ser humano es una derrota. Cuando yo acuso a los demás, cuando busco venganza, la mayoría de la gente busca venganza a través de la pareja, porque siente el rechazo, el abandono. Entonces lo único que va por la persona, no, pero no va porque la quiera usted con ella, no. Siempre la gente, toda la gente va en busca de las venganzas en cualquier tipo de situación. Es lo único que tiene el ser humano en sí, una enorme venganza. Almacena y almacena y almacena venganza. Entonces, si no va en busca de ese espíritu, cuando encuentra la derrota, no va a encontrar nada. Por eso es terriblemente atractivo cuando en un programa o en una situación muy desesperante, al extremo, al pared, la mayoría dicen, pues vete a una congregación, ve a una religión. Por eso tienen tanto éxito, porque tú ya vas cargado, ya no pudiste resolver nada. Todo lo que tenías materialmente y ahora ya que eres consciente se va a derrotar, como habíamos dicho del doctor Stein, pero él sí fue a hacer unos trabajos especiales para trabajar, para empezar a conocerse a sí mismo. Es la única forma que vas a acceder para que encuentres tu espiritualidad, es conocerte a ti mismo. ¿Cómo empieza? Principalmente que yo me voy a conocer a mí mismo, Nulio Pompelín. Empieza por una sola cosa y se llama bondad. Es el único camino que vas a encontrar para que tú conozcas tu espíritu. Y un ser humano bondadoso se caracteriza porque siempre pone a los demás primero. Siempre, siempre, siempre. Siempre van a estar los demás. Su dolor, su angustia, su sufrimiento, qué le está pasando. Si tú vas con una persona que no es bondadosa y tú llevas una mochila cargando, puedes ir todo el camino y jamás te va a quitar la mochila, jamás te va a quitar la mochila. Así son las cargas que te da el pensamiento, la vida. Aunque camine, él puede ir sin nada, pero jamás te va a decir, presta la mochila, yo te ayudo a cargar. Por eso ahí le llaman que existe la presencia de Dios en las cargas. Si no podemos entender eso, no vamos a poder entender qué es un ser humano espiritual, cómo se ha vaciado espiritualmente, porque la gente alega, no, pues espiritualmente es creer en Dios, entender a Dios, irse con Dios, el espíritu, y otros también lo transforman en algo un poquito más burdo.
Para mí resulta muy absurdo, ¿verdad? Lo que te voy a decir. Fíjate dónde caracterizan al ser humano espiritual, lo manejan como un ser humano con valores. O sea, resulta que si un ser humano tiene valores, puede ser un humano espiritual, pues, que no robe, que no ofenda, que se porte bien, que ame a sus semejantes. Ese también ahí se entrampan, es como una trampa, y ahí se entrampa la mayoría de las personas y piensa que un ser humano que tiene ese tipo de valores, bueno, hasta lo han dicho, está convertido en un ser humano espiritual, y no hay mentira más grande en la vida que alguien se entrampe con una cosa así. Pues yo tengo valores, mis modales están bien. No, esos falsos despertares, esas falsificaciones de la conciencia se le llama el gran charlatán. Te voy a explicar por qué es el gran charlatán, por qué está confundido. Ya lo confunden de que es, su nombre específico se llama un charlatán. Es como cuando vas a ver una película y la gran mayoría de las mujeres se siente la chorreada, la Blancaestela Pavón. O cuando el hombre se siente Pedro Infante o el Torito. Nadie quiere sentir la guayaba, la tostada o el camellito o el topillo. Nadie. Todo el mundo es un charlatán. Toda la mayoría de la gente que cree que tiene un espíritu de vida, porque hasta no, tienes que tener un espíritu de vida, son los verdaderos charlatanes. Se van a convertir en la falsa moneda y en el falso espíritu. Por eso aquí habíamos dicho, tenemos que tener un despertar del espíritu, un despertar espiritual. Esa es la enorme confusión de los grandes pastores, de los grandes dirigentes de la religión. ¿Y dónde lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender cuando un ser humano está adquiriendo espiritualidad? Ok, bueno, pues yo necesito ser espiritual porque necesito sanar, ya hemos dicho en el doctor, está bueno, necesito sanar, necesito entender mi espíritu, mi luz, lo que me hace funcionar, la electricidad cuando conectas algo y te haces. Si no logro ver eso, yo no voy a entender, o no vamos a entender cómo un ser humano sí es espiritual, o sea, está alimentando su espíritu. Lo primero que tiene que hacer es conocerse. Tengo que aprender a conocerme. ¿Y dónde me voy a conocer? En todas mis fallas y mis errores, mis grandes debilidades humanas? Pues yo no conozco esa parte en mí. Una debilidad humana pues puede ser una ansiedad, una desesperación, una ira, una violencia en mi ser, pero si no conozco esa parte de mí, entonces no voy a poder trabajar para reconocerme. Por eso un día el maestro les preguntó, aquí está específicamente, ¿qué es un ser humano espiritual? Acuérdense que Jesús de Nazaret se convirtió en un humano 100% espiritual, pero aquí les dijo algo importante para saber si vamos trabajando el espíritu. Si no, nos vamos a convertir en unos verdaderos charlatanes, en unos mentirosos de nosotros mismos y deshonestos, y no vamos a evolucionar nada. Y el ser humano que no evoluciona nada no va a servir absolutamente para nada. Su espíritu va a estar muerto. Entonces le preguntó él a sus alumnos, pues sus dirigentes, los que él había escogido, pues les dijo, para ustedes, ¿yo quién soy? Porque yo sé que toda la sociedad me conoce. Ha visto mis milagros, ha visto cómo he trabajado. Entonces alguno de ellos le contestó, pues creo que tú eres el Mesías. No, pues creo que tú tienes un gran orador, tienes una gran palabra. Hasta que cayó en Pedro y le dijo, no, para mí tú eres el Cristo vivo, el Hijo de Dios. Y él dice, de ser es cierto que tú sí me reconoces. Toda la gente mundana, absurda, en sus falsos despertares, toda la gente mundana, que vive del mundo, de la mundandad, quiere que lo conozcan. Y ya los hombres más ciegos, más soberbios, destruyendo su espiritualidad, quieren que lo reconozcan, pero no en un estado espiritual, sino en un estado mundano. Por eso habíamos dicho que el Doctor Extraño lo conocían y lo reconocían como un gran cirujano, no como un gran maestro. El que está en las proximidades de ser un gran maestro es el ser humano que ha adquirido un verdadero despertar espiritual. ¿Qué es en sí, o cuál es, o cómo podemos definir
es nulio pompelino. ¿Cómo podemos determinar realmente? Ya me dijiste que es que el alma es labor del espíritu, pero tú me podrías decir específicamente qué es el espíritu o cuál es el principio del espíritu. Bueno, el principio del espíritu es la palabra. En sí, todas las palabras, por eso debes de tener cuidado con lo que piensas, porque de la abundancia de tu corazón van a salir tus palabras. Por eso a cualquier persona la puedes reconocer inmediatamente así. Si es un ser humano espiritual, un charlatán, un barato, un deshonesto. Si es un ser humano espiritual, a través de su palabra lo vas a conocer. Porque la palabra en sí, todo tipo de palabra encierra el espíritu. Por eso el maestro, cuando estaba en el desierto, habíamos dicho que estuvo allá en la tentación para que se pueda ver bien, para que se pueda entender bien esta parte. Porque si no entendemos qué es lo espiritual, no vamos a alcanzar niveles de espiritual y vamos a seguir siendo unos farsantes. Vamos a vivir en la farsa de la vida y eso nos va a causar dolor y sufrimiento. Pero cuando fue al desierto, le dijo en la tentación: tú que tienes hambre y que te has pasado 40 días en el desierto y supongo que ya tienes hambre, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan y te la comes? Dijo: yo no vine a darle de comer en carne a los hombres. Yo vine a alimentar a los hombres de palabra, de palabra. Entonces la palabra se transformó en espíritu. Y si es cierto, ¿cómo lo podemos ver? Cuando un ser humano está totalmente apesadumbrado, tiene problemas, ya no hay a la salida, ya no hay a dónde ir, y si llega un maestro espiritual, le va a poder aliviar su dolor. Así va a estar, sin saber qué hacer. Y lo hemos visto muchas veces cuando llegas, le platicas a alguien que te dio un consejo, un padrino, un guía o un maestro. Cuando estás así ya no puedes más, automáticamente con su palabra, que ese espíritu por supuesto te va a destrabar y va a empezar a funcionar. Entonces la palabra es totalmente el espíritu del hombre. Por eso las palabras son bien importantes, porque una de dos: o te van a destruir, porque las palabras del diablo son como condenas, vas a empezar a condenar a la gente injustamente, o la vas a sacar adelante. Por eso te dicen: ya deja de estarte conmiserando, ya deja de estar diciendo pobre de mí, ya deja de estar sintiendo lástima de ti mismo, ya deja de criticar, porque todas esas cosas son palabras y si te las absorbes te van a ir aniquilando el espíritu. Una vez que se aniquila el espíritu, ya estás fuera. Por eso decías: no, pues ese hombre está muerto espiritualmente. ¿Sí? Ya no había consuelo, ya no había forma de sacarlo adelante. Por eso la mayoría de los que están tirados en la calle y son indigentes, se les fue el espíritu así, como si volara así de... Ya no tienen la forma de resolver. Además, al necio, al ignorante, a un personaje que no quiere entender ni una sola palabra, lo va a hacer entender. Por eso está sufre y sufre, piensa. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes? Pues porque su espíritu está muerto. O sea, su mente ya no tiene ideas sanas, entonces su espíritu está muerto. Eso es la espiritualidad. Por eso dice: un ser humano que puede tener un despertar espiritual va a ser solamente un ser humano evolucionado, que hay que evolucionar. Un ejemplo que lo vemos continuamente en la sociedad: el enojo y la violencia. El enojo y la violencia es el único recurso que utiliza el ser humano para agredir a otro ser humano, de cualquier, ya sea psicológicamente, físicamente, en arrogancia. Esa es una parte importante. Un ser evolucionado ya no se preocupa por esas cosas, pues ya no le da un entendimiento a esas cosas. Los que no tienen un despertar del espíritu sí le dan importancia a todas esas cosas. Por eso nos decía Jesús alguna vez: ustedes se van a aprender a superarse en medida que empiecen a conocer su espíritu. Porque vamos a recurrir a la historia. De niños venimos espiritualmente fuertes, fuimos niños alegres, convivimos, salvo que cuando te hayan destruido tu niñez o tu niñez se haya ido, porque un niño alegre es el que tiene juegos
los males juega con la otra, siente alegría, siente un gozo. Bueno, pues ahí su espíritu está vivo. Esa parte la fue aniquilando. Aquí hay algo muy importante que te quiero decir, porque tú tienes esa pregunta profunda. Bueno, ¿cómo vamos a poder entender o cómo vamos a poder saber o cómo alimentar ese espíritu, cómo hacerlo que crezca, que se desarrolle en un ser humano? Porque yo entiendo que sí, que los seres humanos estamos dotados de espíritu, que la religión es un camino, ellos deberían de conducirnos automáticamente a nuestra parte espiritual para no empezar a destruirnos, porque nos vamos suicidando todos los seres humanos a nosotros mismos y por supuesto vamos suicidando. Hay una cosa que le llaman el camino de la fe sin fe, porque el camino hacia un espíritu es la fe. Pero si el ser humano no tiene fe, por eso el maestro decía, si el ser humano no tiene fe, o no entiende qué es la fe, o no entiende hacia dónde le va la fe, vamos a aclarar esa parte, pues no va a lograr tener un espíritu de vida, no va a encontrar un despertar espiritual. Por eso el maestro un día caminando por ahí, había una higuera, pero no tenía frutos, no había frutos en la higuera. Y uno de sus discípulo le dijo, maestro, ¿por qué no hay frutos? ¿Por qué no tiene frutos esta higuera? Esta higuera no da frutos, este espíritu está muerto. Bueno, pues que se seque la higuera. Y su alumno se sorprendió y dijo, bueno, ¿cómo se secó la? Dice, si yo les dijera que esa montaña bajara, se baja nada más por fe. Un ser humano que ha perdido el espíritu de vida, o la lucha, o lo que ustedes le llamen, la entrega, la luz, toda esa parte del ser humano que ha perdido esa parte ya se va a entregar a la muerte, está entregándose a la muerte, es porque no tiene fe. Está caminando un camino el camino de la fe sin fe. Ese es el único camino. Por eso tantas religiones, o todas las religiones, porque la fe es convicción y certeza, ya hemos dicho, que es certeza y convicción, certeza de lo que está por venir, certeza de lo que existe y convicción de lo que está por venir. Entonces es el verdadero camino hacia la espiritualidad. Si un hombre no tiene fe, no va a ser un hombre espiritual. Por más que alegue, por más que discuta, por más que te diga de cosas, no va a encontrar un camino hacia la forma espiritual. No existe la manera. Claro, puedes alegar y discutir, y pueden tener libros de erudición, pero si un ser humano en sí no tiene fe, no va a poder encontrar su parte espiritual. Si no encuentra su parte espiritual, no va a encontrar un equilibrio, una armonía, una evolución, no va a poder desarrollarse como un verdadero ser humano. Por eso Jesús de Nazaret era 100% espiritual, alejado de los falsos despertares, tuvo su despertar de la conciencia y cuando lo crucificaron ya tuvo un despertar espiritual. Era un hombre totalmente de fe, total en absoluto, todo lo que hacía es a través de la fe. Los milagros, las cosas sobrenaturales que vimos como caminando en el agua, la multiplicación del pan, despertar a los muertos, todo lo que vimos, porque a Jesús lo puedes abrir así por la mitad, ¿sí? Al hombre 100% espiritual lo abres así por la... Y lo único que abres y encuentras son cosmos, estrellas, no carne podrida como la Dios. Y aunque un ser humano que no es espiritual lo abres, o no tiene nada de espíritu vivo, lo único que vas a abrir, metafóricamente estamos hablando, pues, es pura carne podrida, se está echando a perder. Por eso el cáncer, la diabetes, tantas enfermedades psicosomáticas, psicológicas, la locura, no se diga la enorme demencia, la esquizofrenia, la paranoia, los grandes miedos. Un ser humano espiritual tiene todo el poder que se puedan imaginar. Puede comerse la vida así, todo lo puede lograr así. Todo lo que le suceda mal, todo lo que suceda mal no es por él,
es por accidente de la circunstancia, de la vida, de las situaciones. Pero un ser humano totalmente así, es el que ya se va a comer todo. Por eso el maestro, que era 100% espiritual, no era tan materialista como Moisés, por supuesto. Moisés era la parte material. Pero el ser humano, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, 100% espiritual, porque además alimentaba su espíritu, él alimentó su espíritu. Pues ese ser humano desarrolló todo lo que los seres humanos deberíamos desarrollar. Pero lamentablemente todos los humanos, salvo algunas grandes excepciones, por eso existen grandes cosas, nos quieren llevar a los caminos espirituales. Acuérdense, la religión, los programas espirituales son los que intentaron guiarnos hacia el espíritu. Entonces una religión no es algo espiritual. Un guía que te está diciendo, un pastor que te está diciendo no es algo espiritual. Citas el maestro. Bueno, Nulio, está bien lo que me dices, pero ¿cómo puedo lograr? ¿Cuál es el principio para que yo me pueda acercar a lo que tú dices del despertar espiritual? Necesito saber para no irme confundido, para entender perfectamente cuál es el camino que tengo que llevar para poder entender a mi espíritu, pues para que salga de mí, para darle la luz, para que esté bien mi espíritu. Por supuesto, mi alma es la primera situación que necesito, pero debo de decirte algo primero, antes de terminar una idea. Lo primero que te tengo que decir, y tienes que saber, Oderaben, es que los caminos espirituales son terriblemente dolorosos. Debo de decirte y aclararte que jamás casi nadie le quiere entrar. Es muy difícil que alguien quiera tirar sus egos, sus soberbias, lo que es él, cómo ha vivido, dejar de ser un charlatán, un farsante, un mentiroso, porque es un mundo lleno de fantasía, de mentiras, todo lo que obtuvo en la parte de los falsos despertares, viviendo que es pues el camino en sí, para que tú puedas entender tu parte, es terriblemente doloroso. Además tienes que tener guías, por supuesto, tienen que decir. Entonces no es fácil entrarle a la parte espiritual porque tienes que también ser muy honesto. Pero si vivimos en un mundo de charlatanes, o todos somos unos charlatanes, deshonestos, mentirosos, farsantes, enmascarados, y andamos cada quien con nuestra máscara, somos conmiserados, nos dolemos de todo lo que... Entonces no le vamos a poder entrar. Podemos estar en las iglesias sentados así horas tras horas, escuchando el sermón, escuchando a los pastores, pero no te va a pasar nada. Todo lo que en la vida vivas y entiendas, lo único que va a solucionar tu vida es todo lo que practicas. Y yo te digo, practica la derrota, o tira tu ego, o ya bájale, o practica la humildad. Si no lo haces, no sirve, no vas a encontrar una forma de ser un humano espiritual. Es como dejar una pareja, deja la pareja, si no la dejas, vas a vivir en el mismo infierno. Entonces, por lo tanto, no aspires a nada espiritual. Acuérdate que el doctor Strange, cuando lo llevaron al templo, lo enseñaron, lo primero que le enseñaron es a obedecer. Si a ti te dan una orden, la tienes que obedecer, y más si viene de un maestro, pero somos desobedientes, caprichudos, volubles, puros huevitos al gusto. Yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que a mí me parezca, no tengo que estar gobernado por nadie. Hay una autodefensa siempre. Cada que le dicen, no, tienes que caminar por aquí. Es desde el principio. La obediencia, pero no estamos dispuestos a obedecer a nadie ni a nada. Entonces, por lo tanto, olvídate de lo espiritual. Si te están diciendo, ya no hagas, y si lo hemos vivido, ya no hagas las mismas cosas. Y sigue lo mismo, y lo mismo. A ver, nada más quiero preguntar. ¿Quién está dispuesto a obedecer en este planeta si somos un mundo de egocéntricos, de seres humanos tan falaces? ¿A poco tú vas a decir, no, pues yo me identifico con el Topillos o con el Camellito? Yo me identifico con el grande.
Yo con los chafas no me voy a identificar. O con la gente que está abajo. Porque estás taponeado de ego. Primero tienes que destruir el ego. Entonces ya fueron al templo y lo empezaron a someter. Viene la otra parte, la otra situación para que puedas. Te tienes que empezar a someter a principios espirituales. Si no te sometes a sus principios espirituales, ¿cómo pretendes tener un espíritu? Dime cómo vas a tener un despertar espiritual si no te sometes a esos principios. Ya lo habíamos dicho, la bondad, la amabilidad, estar bien, el equilibrio, todas esas partes. ¿Quién está dispuesto a someterse a esas cosas si nos gana cada rato el ego? Todo el tiempo nos está ganando el ego, todo el tiempo nos está ganando, todo el tiempo somos los número uno, soy mejor que nadie, a mí no me va a derrotar nadie, estamos compitiendo, pues ¿a cómo puedes someter? No hay forma de que un ser humano se someta a los principios espirituales, toda esa parte, pues no te va a hacer un ser humano diferente, va a ser del montón. Entonces imagínate que tú te quieras convertir o quieras alcanzar una parte espiritual. Por eso la mayoría de las congregaciones de la gente que intenta de alguna manera conocer el Espíritu de Dios, que es conocer tu propio espíritu, pues no. Porque hay una sobreabundancia, escúchalo bien, hay una sobreabundancia de ignorancia. Y mientras existe eso, el ser humano no puede sobresalir. Tú me estás diciendo, a ver, aquí ya viene lo que me preguntaste. ¿Cómo voy a lograr, de alguna manera, tener un contacto con mi espíritu? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Porque tú me dices que a lo mejor es inútil estar sentado 30 horas o 1000 horas o 100 horas en una religión escuchando la palabra de Dios o de la Biblia o de Jesús. Es que eso es inútil. Que es un recurso, pero es muy vano, muy vago. Que realmente no me vaya a llevar a conocerme a mí mismo y reconocerme. Que no me va a hacer un hombre de fe. Entonces, si no me estás diciendo cómo ser un humano espiritual, pues entonces ¿cómo te creo todo lo que me dices? Y sin embargo, ¿cómo puedo entrar al mundo del espíritu? Porque yo no puedo entender, pues, ¿cómo va? Pues sí, hay libros plagados. Pues dime, aclárame cómo puedo llegar a tener un recurso espiritual, porque supongo que tú dices, tenemos una parte de niños, inclusive la Biblia lo habla como un soplo divino. En ese momento somos hombre y espíritu. Cuando uno se muere se desprende el espíritu, todo lo han explicado así, el espíritu no sé dónde, creo que pesa 20 gramos, hay una serie de explicaciones, pues sí, pero es muy vago. Es una vagancia de esa situación. Necesitas saber, bueno, mira, en principio, para que se pueda ver cómo es el espíritu de luz y cómo tú eres una luz, y aparte de ser carne, por supuesto, aparte de ser pensamientos, ideas, aparte de que tienes grandes ideas y has forjado la humanidad, grandes logros científicos, todo eso. Entonces, si no tienes un contacto contigo mismo, y no entiendes de ti, si no sabes de ti, si no sabes cómo te conduces, por qué te conduces como te conduces, por qué haces lo que haces todos los días. Si no entiendes esa parte, jamás vas a poder entender tu espíritu. Y es muy fácil de ver, muy sencillo de entender. La gran mayoría de los humanos, y no es que todos, pero yo pienso que todo el ser anda buscando una cosa que se llama amor. Todos los humanos. Anda buscando una cosa que llama satisfacción. Anda buscando una cosa que se llama bienestar. Anda buscando estar bien, pues en pocas palabras, pero esa parte del amor que de lo que tanto hablan. Por eso el maestro tiró dos máximas. Fíjate bien, ¿dónde está el espíritu? Escúchalo muy bien. Aquí está la solución de todo.
El maestro nos dejó 2 mandatos, dejó los 10 mandamientos y nos dejó 2. Fíjate bien dónde está la solución de tu espíritu. Escúchalo, Deraben. Aquí está todo. Pero somos tan ciegos, tan idiotas, tan tontos, tan prejuiciosos, tan locos, que no logramos verlo. No logramos verlo y por lo tanto no vamos a lograr nuestro espíritu. Escúchalo bien, decía, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero sobre todo amar a tu enemigo. Te aseguro que hasta el día de hoy no se ha podido entender esas 2 cosas. Ahí está exactamente en esas 2 mandamientos, en esas 2 frases. Ahí está totalmente un ser humano espiritual. Ahí existe el espíritu. Ese es exactamente el espíritu del ser humano. Cultiva eso y verás quién es un ser humano espiritual. Lo dijo así porque a los primeros que amó Jesús de Nazaret fueron a sus enemigos. Primero amó a todos sus demonios, tuvo que conciliarse con todos sus demonios, todas sus enfermedades psicológicas, todas sus locuras, todas sus demencias, todas las cosas que cree que es, si no sé. Esas eran sus enemigos. ¿Qué hizo? Los empezó a amar. Ya no renegó de lo que era como persona, pero tú todo el tiempo estás reniegue, jode, nada te satisface, nada está bien para tu persona. Entonces todos esos enemigos los intentas rechazar, son los que te están absorbiendo. Ahí está tu espíritu. Ahora dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Tienes un reino interior. Debería de estar equilibrado en un paraíso, estar bien, pero no quieres estar bien y lo vas a convertir, o lo hemos convertido automáticamente en un infierno. ¿Sí? Las grandes pestes, las grandes guerras. Entonces, si no cultivas esos 2 principios, son 2 principios espirituales. Ahora ya entiendes dónde está el espíritu. La única forma de entender el espíritu en un ser humano se llama amor, pero no como conveniencia, no como lo han manifestado de química, no, es en la palabra. Pero toda la vida te lo has pasado blasfemando, renegando, juzgando, condenando a través de la palabra. Entonces el espíritu está tan fácil de ver. Y nos lo vinieron a traer, nos dijeron, puede ser, si tú, ya lo han dicho hasta los psicólogos, bueno, lo manejan, ámate a ti mismo, quiérete mucho, si no tienes amor no puedes dar amor, etcétera, que son palabras, nada más palabras. Ya te dije que lo único que practicas es lo único que puedes entender. La solución de un ser humano, de cualquier humano, de nosotros, es esa parte. Tiene que estar fundamentada esa parte que le llaman amor. Ese es realmente el espíritu de un ser humano. Pero a ver, te voy a decir para terminar con esto, dime qué ser humano en el mundo tiene niveles de comprensión, estamos hablando de niveles de comprensión y de conciencia para poder amar a la gente. Para poderse amar, por supuesto, eso lo estamos viendo. Y hasta el día de hoy, no, puro gusanete, pura gente que no sirve para nada. Luego reciben amor o les das amor lo que llaman amor adulto. Les haces ver su realidad, les haces ver su verdad y se enojan. ¿Por qué crees que se enojaron con Jesús de Nazaret? Terminó clavado y entonces ahí expresó el verdadero, escucha bien, el verdadero amor hacia nosotros. No hacia su padre, no le dio un mandato, no. No nos confundamos, no le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no existe, eso es una cosa que es como, no.
Lo estaba diciendo para darnos la vuelta, para decir ustedes pueden amar, aún y a pesar de todas sus falsedades, sus charlatanerías, sus desamores, aún a pesar de todo, ahí está el espíritu. Lo han opacado, lo han destruido, lo han hecho pedazos, lo han hecho mierda, lo han hecho como han querido, pero aún así ahí está. Entonces por eso nos dijo, a pesar de todos sus fracasos y de todas sus malditas fallas y que yo estoy así, aún así, sí existe el espíritu, sí existe. Pero salir de todo lo podrido, de todo, es terriblemente doloroso. O sea, que yo tengo que entregarle todo a mis semejantes, sí. No te quedes con nada, güey. Pero en este mundo insano, de gente muy podrida, de gente muy tarada, muy idiota, pues no saben, está la palabra, ya entiendes que es espíritu, ya se entendió perfectamente que es el espíritu de un ser humano. Nada más que, pues vivimos en el mundo de los ignorantes, ¿qué le vamos a hacer? Tantos años, pues es de risa, tantos años escrito en la palabra, que no te puedan explicar, que no te puedan decir. ¿Qué es cuando dijo, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Entonces te dicen, arrepiéntete, no te llenes de culpa, arrepiéntete, estoy arrepentido. Entonces cuando un ser humano se arrepiente, ya no hace las cosas que tiene que hacer. Ese es un ser humano espiritual. Un maestro se va a denotar en esto, joder, nada más. Cuando aprenda a encontrar su reino, que su reino sea interior y que no tenga un infierno de emociones locas. Y cuando aprenda a amar a sus enemigos, a sus semejantes, a sus demonios, pues que